Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy en relación a lo que es el tema de la unidad 4 en relación a lo que es base de datos con conectividad a una aplicación móvil. Para lo cual, nosotros vamos a ver los tres temas esenciales, que es una base de datos, qué características tiene y qué conectividad a la base de datos se necesita. Bueno, en forma general, en lo que es la base de datos, nosotros vamos a conocer que es para poder almacenar o manejar, se podría decir, contenidos en los cuales me van a permitir utilizar. Aquí hay diferentes métodos para poderme conectar y hay diferentes metodologías para realizar la conectividad. En este caso se van a clasificar por dos tipos el momento de hacer una base de datos: generar de manera interna o generar de manera externa con algún conector o con algún plugin adicional de base de datos. Hay que entender muy en cuenta que lo que es Android ya tiene una librería incorporada que es SQLite, la cual me va a permitir manejar la base de datos mediante el lenguaje SQL de una forma sencilla y utilizando muy pocos recursos del sistema. Es decir, que ya la base de datos internamente, en un archivo externo se va a almacenar información mediante esta librería. ¿Qué es SQL? Bueno, en sí es un lenguaje de programación, pero netamente para base de datos, el cual me va a permitir interactuar y manejar estos procesos de conectividad entre lo que son los datos versus una aplicación móvil. En esta misma, para utilizar SQLite se utilizan lo que son clases que van a permitir ir generando diferentes funciones para crear, modificar o actualizar algún proceso que se requiera. Por lo mismo, también tenemos dentro de la base de datos lo que son bases de datos internas. En las mismas vamos a utilizar, en cambio, lo que es un almacenamiento de datos mediante una clase. Estas clases vienen a ser como preferencias que automáticamente, si ustedes recuerdan o están familiarizados en lo que es Facebook, ya se tiene guardado su cuenta y su clave, ¿no? Entonces, esos vienen a ser las preferencias, que ya anteriormente ya se guarda, así se cierre la aplicación, se queda almacenado ese contenido. Pero en el caso de que yo borre la aplicación, se borra la preferencia. Entonces, pero al momento de borrar la aplicación no significa que esa preferencia se borró, sino puede ser que se cambió y se almacenó en otro componente. Dentro de estas preferencias se utiliza la clase Shared Preference. Mediante lo que es archivos de texto se almacena esta información y crea automáticamente una base de datos interna mediante el acceso de SQL. En esta parte hay que considerar o hay que tomar muy en cuenta que la cantidad es limitada de almacenar, es decir, que los datos son pocos y que se pueden en esta parte configurar lo que son ya valores por defecto, valores iniciales, el nivel actual del juego, el color, o sea, datos que sean relevantes y que necesiten una rápida información. Para ello, se puede utilizar la siguiente interfaz que vamos a ir viendo en la programación y vamos a ir viendo, ¿no? Ir programando. Otro tipo de clase que nosotros, bueno, al momento de ejecutarlo, ¿dónde se almacena esta información? Sí, si yo voy a mi emulador, tengo que ver en mi Android device y en esta yo voy a encontrar en mi base de datos interna una carpeta de ahí. Y dentro de esa va a estar mi proyecto y el nombre de mi base de datos que yo la creé. En este archivo que dice agenda.xml es donde se va a almacenar los datos en texto plano. ¿Qué quiere decir en texto plano? Que automáticamente yo solo voy a poner el texto que deseo guardar, sí, y eso posteriormente lo puedo ir recogiendo. Entonces, otro tipo de almacenamiento es mediante una memoria interna, es decir, mediante una tarjeta SD
que se tiene en el celular se le indique que se almacene en ese lugar la información. Entonces, también yo puedo decir que tenga permisos o acceso a esa tarjeta de memoria interna y en esa se vaya almacenando la información que yo requiero. ¿Con qué finalidad lo hacemos de esta base de datos? Con la finalidad de que yo pueda, se podría decir, o encontrar más fácil, ¿sí?, el acceso donde estaba guardado mi base de datos. Entonces es igual la parte de la programación y puedo igual ir viendo en lo que es mi DAY, ¿sí?, mi aplicación y mi tabla notas, siempre y cuando donde yo le haya dicho que se almacene. Hay que tomar muy en cuenta que al momento de instalar o generar estos procesos tienen que tener permisos. Estos permisos que yo tengo, yo lo tengo que ir agregando en el Android Manifix. Es decir, en el Android Manifix yo voy a agregar el permiso para Internet, el permiso para tener acceso a archivos externos o dispositivos externos, a Bluetooth o diferentes acciones que yo requiero. En esta parte también nosotros vamos a entender que eso sería el momento de grabar y de recuperar. Otro también que tenemos es el almacenamiento de datos en un archivo de texto localizado en la tarjeta SD. Entonces, igual, puedo ya tener un archivo predeterminado y lo voy almacenando. Y el otro tipo de almacenamiento que vamos a ver es el de SQLite. Ese almacenamiento en la base de SQLite, como les decía, es una base de datos ya nativa de lo que es Android con una librería predeterminada en la cual va a utilizar lenguajes de SQL. Y esta programación lo va a ir reutilizando o manejando de acuerdo a las necesidades. Como es un lenguaje SQL, va a poder realizar diferentes programaciones en las cuales yo necesito que en las comillas esté lo que yo quiero crear o lo que quiero crear una tabla o quiero generar una sentencia o quiero hacer una consulta. Depende mucho de esa parte, siempre y cuando, como les había indicado, se necesita o se conoce qué voy a realizar. Por defecto, lo primero que va a estar en SQLite es mi constructor. En la parte de acá arriba, si se dan cuenta, tenemos el constructor, que es Admin SQLite OpenHelp, que va a ser mi constructor, que va a ingresar, qué contexto va a tener, qué nombre de la base va a tener, qué cursor y qué versión se va a dar de este componente. Adicional, también en esta clase principal que se tiene o el plugin que tiene SQLite, se hace la parte del onCreate. El onCreate me va a permitir generar, ¿sí?, o crear las tablas en una base de datos mediante la sentencia SQL. En este caso, yo le digo a mi base de datos, ejecúteme una sentencia SQL y dentro de esa sentencia SQL le voy a agregar tal cual tienen el lenguaje SQLite o SQL, perdón, en el cual ahí dice create table, el nombre de mi tabla, y dentro de los paréntesis tiene que colocarse los atributos que se requiere o se necesita para la ejecución de esa tabla. Entonces yo le digo, esta tabla, archivos, nombres o como lo queramos llamar, tiene diferentes componentes. Estos componentes igual tienen un nombre, un tipo de dato y si es primary key, es decir, si es clave primaria. También tenemos el onGroupDate, que es en el caso de alguna modificación que se lo ejecuta. Ya posteriormente, en la parte de interfaz con la programación, se puede ejecutar las sentencias. Entonces, yo puedo consultar, puedo hacer la consulta, eliminar, modificar, insertar, y en los cuales siempre yo voy a necesitar de esa clase base, porque es mediante orientado a objetos de esa clase base, yo le digo o le doy el permiso de escribir para luego ahí sí ir ejecutando los procesos o sentencias que se requieren. Entonces, eso es en la parte inicial de lo que es un conector con base de datos. Hay que considerar que también nosotros podemos generar estos procesos mediante lo que son servicios web. ¿Qué es un servicio web? Que yo al momento tengo un intermediario,
sí, que es este servicio web, el cual me va a permitir interactuar con algún otro motor de base de datos, ¿sí? Como SQL Server, Postgres, lo que es diferentes Oracle o diferentes lenguajes o motores de base de datos. Entonces, este va a ser mi intermediario que tiene ese motor o ese gestor de base de datos, se comunique mediante la web y esta web genera este servicio, ¿sí? Que se permita comunicar e interactuar con la aplicación móvil. Entonces, en este caso, cuando yo ya necesite o requiera utilizar gestores de base de datos para tener un almacenamiento más amplio, se utiliza lo que son los servicios web. Adicional, también se utiliza o lo que se tiene actualmente es el FreeBase. En relación a lo que es FreeBase, también es un gestor, ¿sí?, de almacenamiento, pero en tiempo real, el cual me va a permitir, sí, almacenar, sincronizar datos en tiempos reales. Esta es la página original o la página inicial, se podría decir, de FreeBase. FreeBase ya por defecto también tiene lo que son videos y adicionalmente tiene lo que es la documentación. Por ejemplo, casos prácticos, cómo se lo puede ir empleando en los casos prácticos, cómo se crea un flujo de procesos, ¿sí? También puedo generar o personalizar una pantalla de bienvenida para usuarios. También hay precios porque FreeBase es gratuito, sí, pero tiene un limitado espacio de memoria porque es en la nube. Si ustedes se dan cuenta, en la parte de acá abajo dice los productos que me van a ofertar, los de sin cargo y los de pago por uso. Hay que considerar que el costo no es muy amplio, pero sin embargo hay que tomar muy en cuenta, dependiendo a las necesidades o requerimientos que yo requiera. Por ejemplo, hacer pruebas de A/B, es decir, hacer validaciones, no tienen un costo adicional, pero en cambio, hacer una autentificación con servicios, con almacenamiento, va a tener un recargo de diferentes valores, dependiendo que cada vez que se autentique se realice. También aquí lo que es FreeBase ha utilizado lo que es Analytics. Analytics, si ustedes están más o menos referenciados o conocen sobre Google Analytics, viene a ser algo similar. Me permite generar estadísticas, ¿sí? O generar gráficos en los cuales me va a permitir dar el seguimiento de los procesos realizados. Esta plataforma me permite ir a la consola en la cual me hace un ejemplo, ¿sí? Como ya desarrollador, yo puedo crear varios proyectos. Al momento de añadir un proyecto, me va a preguntar qué nombre yo le voy a poner, ¿sí? Entonces, yo le voy a poner proyecto de desarrollo de aplicaciones móviles y lo primero que me va a decir es si es que existe, ¿no? Si existe, ya me va a dar un error. Luego, al momento de continuar, el siguiente paso me va a pedir que si es que lo quiero vincular con Google Analytics y qué servicios me va a permitir. Por ejemplo, hacer tester, A/B, usuarios sin fallos, segmentación, activadores de clouds o de nubes basado en eventos. Entonces, por ejemplo, el activadores de clouds es de que, por ejemplo, al momento yo de haber dado clic en un cierto botón, ya vaya gestionando, almacenándose esos eventos y yo pueda tener un control, ¿no? O un seguimiento. Tenemos lo que son las predicciones de comportamiento de usuarios y los informes gratuitos ilimitados. Aquí le digo que si deseo activar o no activar el Google Analytics en este proyecto. Al momento de continuar, me va a preguntar cuál es mi cuenta de Google Analytics. Entonces, está muy referenciado a lo que es Google. Entonces, yo voy a decir que a mi cuenta de Gmail se relacione y ponga crear proyecto. Al momento de crear este proyecto, ya se gestiona la parte inicial o mi backup o mi inicio de mi proceso de los proyectos con base de datos. Ahora, depende mucho del internet, porque como esto es en la nube, es en tiempo real. Entonces,
esto es ejecutado en la nube directamente. Ya cuando se termine de crear el proyecto, dice que ya está creado y podemos continuar. Al momento de continuar, le va a salir los siguientes procesos. ¿Cómo deseo utilizar esta aplicación o qué se desea agregar? Y puedo decir en qué lenguaje yo estoy programando. Entonces hay 3 lenguajes. Cuando yo les decía iOS y Android son nativas y lo que son web vienen a ser lo que son híbridas o en su caso directamente lo que es web, que se requiere hacer Firebase con web, que también se lo puede hacer. También más acá abajo me sale cómo puedo hacer una autenticación y administración de usuarios. Al momento de presionarlo, ¿sí? ¿Qué me va a salir? Me va a decir cuál es el proceso a seguir, qué debo de hacer, cómo funciona y qué puedo autentificar por mí. Hay que considerar que si yo al momento de decir que ya deseo gestionar o empezar con este proceso, yo doy en inicializar. Entonces yo le digo, ¿por qué medio quiero que se autentique o esté habilitado? Por ejemplo, puede estar habilitado por correos, por Google, por Facebook. Sí, digamos que Facebook yo le deseo habilitar, sí, y le digo por cuál ID se desea habilitar. Entonces, digamos que yo le voy a poner desarrollo de aplicaciones móviles, el ID y el secreto de desarrollo de aplicaciones móviles. Entonces, yo le pongo guardar y ya se va a habilitar que yo pueda autenticarme mediante ese correo y ese usuario. Luego de eso también puedo agregar un dominio. Los dominios hay que considerar o hay que tomar muy en cuenta que ya vienen por defectos. Es decir, cómo yo puedo ingresar a ese proyecto, ya está aquí localmente o con los nombres de sus proyectos, con un identificador, con Firebase o con web, ¿sí? También puedo cambiar la cuenta de usuario en el caso de ser necesario. También en la cuestión de usuarios puedo ir agregando diferentes usuarios en el caso de yo requerir de manera manual que se puedan autenticar. Entonces yo le digo que voy a añadir, puedo agregar el correo, la contraseña y cancelar y guardar, ¿no? Entonces, ¿esto qué me va a permitir? Estoy gestionando mi base de datos para la autenticación. También tengo acá en la parte de templates ya formatos, cómo se debería hacer. Si debería ser verificación, cambiar de contraseña, dirección, verificación por SMS, cómo se lo pueda ir realizando. Y en User ya vienen a hacer el seguimiento que se lo pueda realizar a mi aplicación. Entonces, ya cuando yo cree el proyecto de DA con la autenticación y ya se lo vaya empleando, aquí automáticamente se va a ir conociendo o viendo lo que se está realizando. Por ejemplo, vamos a generar un evento y que ese evento tenga un contador. Entonces, vamos a la siguiente opción que podemos decir events, ¿sí? Igual aquí me permite dar la información en Android cómo se debería hacer, en iOS cómo se debería agregar. Hay muchas plataformas que me puede dar. También aquí me dicen tiempo real. ¿Qué hago en tiempo real? ¿Cuáles son las estadísticas que se realizan? Y muchas opciones más, dependiendo de lo que yo requiera, ¿no? Y lo que yo necesite. Referente a esto, ¿alguna pregunta, por favor? De mi parte no, Inge. Ya. Entonces vamos a realizar, sí, ejemplos prácticos. Voy a ir a la parte de mis proyectos, sí, y digamos que tengo este proyecto de BA. Entonces aquí el proyecto de BA igual va a tener sus procesos de lo que yo haya realizado, si ya tengo autenticación, si ya tengo base de datos en tiempo real, cómo se lo está realizando o necesito crear la base de datos. También voy a la parte de eventos.
Entonces, por ejemplo, aquí yo ya puedo ir realizando alguna analítica en el caso de que ya se esté dando. En este ya está, por ejemplo, almacenado el login, lo que es la compartición, lo que vaya haciendo o lo que vaya generando, ¿no? También en tiempo real, lo que se vaya efectuando, o sea, lo que se vaya registrando, y se puede agrupar mediante en qué estado se está ocupando esta aplicación. Entonces, hay muchos filtros que ustedes se dan cuenta que se lo puede hacer por usuario, por evento, ¿sí? Entonces, también tenemos configuraciones en relación a cuántos usuarios han estado más de 30 minutos. Entonces, ya me viene a generar cuánto tiempo yo he realizado, dando una estadística de todo lo que se ha realizado, qué estabilidad tiene la aplicación, cuánto se ha adaptado, cuál es la audiencia, cuánto tiempo se retiran. Si ustedes se dan cuenta, aquí maneja bastante lo que es estadísticas, gráficos de estadísticos y todo lo demás. Entonces vamos a ir viendo en la parte ya de programación a crear y hacer esta combinación con Firebase, pero eso es algo adicional. Lo que nosotros vamos a arrancar como primera instancia es el almacenamiento con preferencias y el almacenamiento con SQLite, que son los dos temas primordiales que se va a conocer en esta unidad. Y si alcanzamos, veríamos lo que es Firebase ya en tiempo real con la conectividad y el proceso que se lo vaya haciendo. Esta base de datos de Firebase ya me genera, se podría decir, programación en el caso que yo requiera. Entonces, yo puedo ir a la documentación y puedo decir, a ver, ¿con qué deseo comenzar? ¿Voy a comenzar con Android? Sí, entonces para comenzar con Android me da ya los siguientes pasos que yo lo puedo hacer, como agregar Firebase mediante consola, crear este proyecto, registrar lo que ya hemos hecho, agregar este archivo y ahí vuelta ya va esta parte ya en la parte de programación de Android, ¿no? Asimismo puedo hacer en iOS y en web, pero eso ya se lo hará posteriormente, ¿no? Entonces vamos a arrancar con el proyecto. El código es bastante y por lo cual sí ya se va a generar anteriormente para que ustedes lo vayan revisando, pero sin embargo se va a ir explicando de forma detallada qué se hizo, ¿no? Entonces lo primero que vamos a arrancar es con un proyecto base en el cual en mi pantalla principal yo le puedo decir que agregue un botón, que este botón diga que me ayude a agregar preferencias o que se vaya al proceso de preferencias, ¿no? Es decir, que este botón redireccione a un proceso que se vaya a almacenar información. La otra actividad que se creó es la actividad de preferencias, en la cual sí va a estar ¿sí? un campo de texto en el cual voy a ingresar el email y le voy a decir, grábeme o pueda recuperar. Al momento de grabar, ya automáticamente está esta información, ¿sí? Y ya cuando luego vuelva a ingresar a la aplicación, ya aparezca automáticamente. Esto es en la cuestión de, se podría decir, de interfaz gráfica, en la cual yo tengo lo que es mi redireccionamiento en la página principal y mi interfaz donde va a estar mis preferencias es un campo de texto, dos botones y se puede, posteriormente ir manejando diferentes componentes que se requieran, ¿no? Eso en la parte de interfaz. En la parte de programación, ¿sí? Vamos a realizar lo siguiente. En mi página principal, lo que yo tengo que hacer es, se podría decir, redireccionar a ese botón, nada más. Que el botón de preferencias, ¿sí? Este botón se vaya a esa otra actividad. Para recordarles cómo hacíamos el redireccionamiento, yo aquí creaba, ¿sí? un método, ¿sí? sea público, que no va a retornar nada, se va a llamar ir a preferencias, en el cual va a ingresar un view de mi vista y recordar que cuando no haya en la librería se deba de importar, ¿no? Luego de eso digo abro llaves, cierro llaves
y creo una intención, ¿sí? El cual va a permitir realizar la redirección de una pantalla a otra pantalla. En esta yo le tengo que poner new intent, ¿sí? En el cual yo le decía main, ¿sí? Punto is, ¿sí? Vaya desde mi actividad 1 hacia mi actividad 2. Hay que considerar que aquí se debe de poner tal cual está el nombre de mi otra actividad y le pongo punto class. ¿Por qué no le pongo punto XML? Porque tiene que ir a mi pantalla de Java. Diré a mi clase de Java para que se redireccione. .com. Luego le pongo Start Activity y ahí le pongo la intención. Entonces, esta ya va a ir agregándose la intención a la parte de preferencias. Si se dan cuenta, yo tengo que ir darle clic a mi botón y ir a la opción que diga on click y se podría hacer seleccionar el método de ir a preferencia. Ahora, en mi clase vuelta o en mi actividad de preferencias, lo primero que tenemos que tener en cuenta es de que cada campo que se agregó tenga un ID. Por ejemplo, en este campo de mail pongo EDT mail. En el botón pondría BTN grabar, dependiendo de cómo lo quiera reescribir, ¿no? Y así voy agregando los componentes. Hay que recordar que en lo que es Android Studio es muy esencial que tengan lo que son las referencias o las constraints que yo les decía, que tienen que estar referenciado tanto inferior, superior, izquierda, derecha. Luego de haber tenido toda esta parte inicial de interfaz, voy a la parte de mi clase principal. Lo primero que voy a hacer es poder, se podría decir, declarar, ¿sí? Declarar una variable de tipo de texto. Entonces, en nuestro caso, el tipo de texto es editText. Entonces, hay que recordar que lo que son label se conocen en Android los TextView y los campos de texto se los conocen en Android los editText, ¿sí? Eso hay que tomar muy en cuenta en cuestión de la generación de la aplicación. Luego, ¿qué tengo que hacer? Luego yo le digo que a este editText que yo ya creé como variable, vincúleme, ¿sí? Frame by a mi interfaz. Entonces yo le digo a mi interfaz r.id punto el identificador que yo le coloqué en el, se podría decir, en mi interfaz gráfica, no en la programación. ¿El nombre que está aquí puede ser similar al que yo ya declaré en mi programación? Sí, pero es recomendable utilizar un nombre diferente para que se lo pueda separar, ¿sí? O diferenciar. Luego de eso yo voy a crear un método, ¿sí? Crear el método de grabar. ¿Qué me va a permitir? Me va a permitir realizar o almacenar esta información. Yo le digo, créeme una variable de tipo mail, ¿sí? De tipo string, en el cual almacéneme este campo de texto, punto, obténgame el valor y transfórmeme a string. Hay que tomar en cuenta que un editText, ¿sí? Punto getText, lo que me va a retornar es de tipo editText, no de tipo string. Entonces, por lo cual es muy necesario convertir a string. Por eso se le pone al final el punto toString. Luego de haber declarado la variable, ¿sí? Yo genero o instancio la clase de preferencia. En este caso, la clase que se llama es SharedPreference. El nombre de un objeto que yo lo quiera o un identificador que yo le desee agregar. Luego le digo lo siguiente, getSharedPreference, es decir, obténgame la preferencia o asígneme la preferencia. ¿Con qué nombre? Yo le voy a decir con qué nombre yo le quiero poner, es decir, mi archivito XML, que se acuerdan que les decía con qué nombre le voy a poner. En este caso, digamos, ¿sí? Le voy a poner agenda, ¿sí? Desarrollo de aplicaciones móviles.
¿ya? Y voy a decir que sea de contexto o de modo privado. El contexto, aparte de que sea modo privado, tiene diferentes puntos. Puede ser de modo agregado, ¿sí? De modo solo activo para escritura, no localizada, adjuntar, de automáticamente crearse, de versiones y muchas otras cosas más. Luego de eso, ¿sí? Yo tengo que decir agrégueme o créeme crear un objeto de tipo editor. Entonces, aquí en el tipo editor yo le digo, Sharon.editor, ¿sí? Porque es de tipo editor este objeto, es igual a mi preferencia.edit. Es decir, voy a generar un tipo de editar para modificar se podría decir, la preferencia. Luego de eso, ahora sí, ya que tengo activo mi preferencia, le asigno o le activo, ¿sí? Le asigno el valor. ¿Qué valor le voy a asignar? Entonces le digo a este editor que ya lo generé a la preferencia, punto put string. Entonces, punto asígneme un valor string. ¿Cuál va a ser la clave? Sí, es como, por ejemplo, cuando hay una base de datos, tienen como lo que son los parámetros o campos que tienen la base de datos versus los valores. Entonces, aquí vienen a ser las claves, cómo lo voy a identificar versus qué valor le voy a agregar. En esta parte puede ser correo, puede ser, bueno, el identificador que yo requiere. ¿Y qué valor le voy a agregar? En este caso, ¿cuál ya se debería agregar? El que escribí como primera instancia, ¿no? Luego, ¿qué le digo? Ejecúteme, ¿sí? Punto commit significa ejecutar la acción, ¿sí? Ejecutar la acción o el proceso, como lo queramos manejar. Y por finalizar, emitir un mensaje. ¿Cómo emito un mensaje? Aquí, si ustedes se acuerdan, por ejemplo, hacíamos el system.o.print en Java y en la consola se visualizaba. En cambio, a lo que son se podría hacer Android Studio o a una aplicación Android, se utiliza diferentes tipos de alertas locales y de tipo de notificaciones internas y externas. Un tipo de alerta, sí, que esta va a ser, es del tipo TOAS. TOAS es una alerta que se va a visualizar, va a tener un cierto tiempo de visualizarse y luego va a desaparecer. Como ustedes han de haber visto en sus celulares, a veces les dice se borró automáticamente o se borró correctamente, un ratito se queda y luego se borra, ¿sí? Tiene segundos de visualización. Entonces le digo, créeme una alerta, punto, make text, digo, asígneme qué valor. ¿A dónde? En esta ventana, ¿con qué texto? ¿Qué texto se va a visualizar? Datos guardados, le pongo base de datos, preferencias, ya, como lo quiera llamar, ¿sí? Luego le digo, ¿de qué tipo va a ser? Entonces, tienen diferentes tamaños estas alertas, sean largas, pequeñas, medianas o de diferentes acciones. Y al final, yo le pongo el punto show. ¿Por qué le pongo el punto show? Porque me va a permitir almacenar, ¿sí? Luego de eso, verifico en mi Android Manifest que la primera actividad que se esté ejecutando sea la main activity. Voy a mandar a ejecutar, ¿sí? Como primera instancia, para que vayamos viendo cómo se va a ir visualizando el proceso. Se está ejecutando el celular, ¿sí? Y va aquí a visualizarse la primera aplicación con la primera pantalla. ¿Qué pantalla se va a lograr ver en este apartado? Es la de Main Activity. Entonces, esta es la pantalla que vamos a lograr ver en la primera instancia cuando se ejecute el celular. Obviamente se va a demorar dependiendo de lo que yo requiera o se visualice posteriormente. Entonces esperemos que se esté ejecutando. En el caso que salga algún error, me va a salir en la parte de acá abajo, ¿sí? Y aquí me dice que salió correctamente. Entonces ya va a irme visualizando en la parte ejecutora
accidentalmente, ya. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya salió, ¿sí? La parte inicial. Si le doy clic en botón preferencias, se va a ir a la otra actividad. Entonces, esa es la iteración que nosotros tenemos de una actividad hacia la otra, ¿no? Entonces, yo voy a colocar aquí un mail. Entonces, yo le pongo aquí el mail, el que yo requiera. Puedo, como es un simulador, puedo escribir por el teclado o aquí automáticamente ir seleccionando. Puede ser cualquiera de las dos opciones, ¿sí? Entonces voy a poner así mi correo electrónico, ¿sí? .gmail.com, ¿no? Doy en check y ya se elimina mi teclado. Luego voy a dar clic en grabar, ¿ya? ¿Qué pasó aquí? No me va a salir la alerta. Primero, porque no tenía referenciado esta función que yo la creé al botón. Entonces vamos a ver si ya se estaba referenciado. Doy clic en el botón grabar y si se dan cuenta, en el on click no está referenciado a ninguna función. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aquí poner la función grabar. Nuevamente voy a ejecutar la actividad, ¿sí? Para que se lo realice y se lo pueda proceder. Entonces voy a redireccionarme nuevamente. Si se dan cuenta, actualmente no me aparece nada. ¿Por qué? Porque no le he puesto todavía ninguna opción. Automáticamente, si se dan cuenta, es como un celular y aparece lo que ya había escrito anteriormente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, di clic en Enter y ya le dio automáticamente en grabar. Pero van a decir, no se logró ver, ¿no? Entonces, voy a dar nuevamente en grabar y ya le salió el mensaje, datos grabados, ¿sí? Y automáticamente se desapareció. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? O sea, que ustedes automáticamente ese TOAS o esa alerta tiene varios segundos de visualización, pero posteriormente se oculta, ¿no? Automáticamente. ¿Cómo sé que sí funcionó la preferencia, no? Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a cerrar mis aplicaciones y voy a buscar mi aplicación que debe de ser almacenamiento de la base de datos, que está aquí la primera. Se reinició, doy base de datos y si se dan cuenta no va a visualizarse el mensaje que se grabó. ¿Por qué? Porque aquí no le di la opción de recuperar o acceder a esa preferencia. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros tenemos que recuperar esa preferencia al momento de llamar esta actividad, en la cual, si la hacemos referencia en el proyecto que nosotros estábamos viendo, estamos aquí, ¿no? Si no me... Ya. Estamos aquí, asignamos, ejecutamos, pero todavía no recuperamos esa información. ¿Por qué no la recuperamos? Nosotros solo hicimos la referencia, pero ahora nos falta recuperar esa información. Entonces, ¿cómo recupero esa información? Voy a hacer lo siguiente. En preferencias, luego del edit, voy a agregar otra clase. Llamo instancia otra clase de preferencias, otro objeto que es igual, ¿sí? A get shared, ¿sí? Y aquí voy a poner, en cambio, si se dan cuenta, ¿qué nombre debería recuperar? Aquí dice datos, ¿no es cierto? Es el nombre de mi base de datos. Como yo le puse agenda DBA. Luego, coma. ¿De qué tipo era o de qué tipo de contexto es? Punto modedprivate.com. ¿Qué hago ahí? Lo único que hago es referenciar con qué preferencia estoy. Y luego le digo a mi edit.setText y aquí yo le voy a asignar qué valor. Yo tengo que recuperar la información, si se dan cuenta, de mi preferencia. Entonces, voy y regreso a mi parte de programación. Digo prefer. ¿Sí? GetString no sería, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué era el que me permite reconocer?
es el getString, pero con qué clave y qué valor, ¿sí? Entonces, yo puedo decir getPreference.getString y entre comillas, lo primero que ve, ¿cuál va a ser la clave? Era correo, ¿no? Coma, por defecto, va a decir que no se visualice nada. Y en el caso que exista, se va a visualizar. Vamos a ejecutar nuevamente, ¿sí?, la aplicación y vamos a ir viendo. Y por defecto, si se dieron cuenta, ya me recogió el valor que tenía, ¿sí? Entonces ya no es necesario crear el botón recuperar. Pero si lo agregaba el botón de recuperar, tendría que colocar estas dos líneas. Entonces voy a coger y voy a eliminar, ¿sí?, la base de datos, la aplicación, ¿sí? No me... Ya, desinstalo, digo que ok. Nuevamente voy a ejecutar para que logren ver que otra vez se ejecuta la aplicación y en este caso voy a preferencias y si se dan cuenta ya no apareció. Voy nuevamente a escribir mi correo electrónico, voy a seleccionar la opción de grabar y dice datos guardados correctamente. Voy a cerrar la aplicación, nuevamente la voy a ejecutar para que se logren dar cuenta que automáticamente ya me recuperó, ¿no? Entonces, hay que considerar que al momento de eliminar, se podría decir, esta aplicación se borra, ¿sí?, las preferencias, o se ocultan estas preferencias de otro archivo, o se sobrepone, pero más no me pueden recuperar. ¿Aquí alguna duda? No, de mi parte, Inge. ¿Estamos claros? Entonces, aquí, por ejemplo, si yo quiero agregar otro componente o otro, les pongo otro campo, ¿no? Que, por ejemplo, hacemos el usuario y la contraseña. ¿Lo podemos hacer? Sí, sí lo podemos ir agregando. Lo único que aquí tendríamos que hacer, que a este editor, por ejemplo, ¿no?, le ponemos el editor.putString, ¿sí?, entre comillas, ahora le voy a decir que sea clave. Y le digo que le va a agregar la clave 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y le pongo punto y coma. Y digamos que de vez de correo recoja la clave para que se den cuenta que va a recoger, ¿no? Entonces, vamos a ejecutar. ¿Ya? Por defecto, no me recoge nada. ¿Por qué? Porque no lo instancié o no le agregué anteriormente. Si yo ya le presiono el botón guardar, ¿sí?, y doy atrás, doy en preferencias, ya me recuperó el 1, 2, 3, 4, 5. Depende, como les recalco, cuántas variables quiero almacenar, las que yo desee, pero sí tiene un número limitado de capacidad. Depende de los celulares, ¿no?, cuánto espacio se tenga para esta funcionalidad. Pero son para valores o preferencias sumamente importantes, como son correos, claves, en casos a veces son contadores, bueno, depende de lo que se requiera. Y puedo ir cambiando dependiendo de lo que se necesite. Entonces, eso es lo que son las preferencias o base de datos con preferencias, ¿no? Eso es en cuestión de poder interactuar entre una aplicación, entre una actividad con otra actividad. Eso lo pueden ir agregando y lo pueden ir probando. Ahora, ¿qué en cambio tenemos con SQLite? En SQLite hay una diferencia porque aquí en cambio se utiliza lo que son una clase aparte, que se llama SQLite o admin SQLite Helper. Vamos a arrancar, ¿sí?, con la parte de diseño en SQLite con una actividad principal en la cual yo le voy a pedir un código, una descripción, un precio.
Y adicionalmente voy a tener varios botones. El primer botón que sea registrar, modificar, eliminar, buscar por código, buscar por descripción, ¿sí? Y bueno, este de preferencia algo adicional, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el SQLite? Que yo voy a tener ya una base de datos con un nombre y voy a crear tablas. Y esta tabla se va a llamar ventas, productos, como lo queramos llamar. ¿Y qué va a almacenar? Va a almacenar un código, una descripción y un precio. Que cuando yo desee eliminar, se lo diga por código. Entonces yo escribo aquí en la parte de código el que deseo eliminar y darle clic en eliminar y se elimina. Voy a poner en modificar, edito los valores que yo requiero y lo modifico. O si necesito buscar, lo realizo. También puedo decir que vaya o lísteme todos los valores, pero depende siempre y cuando las sentencias que se la vaya dando. Eso no hay ningún problema. Pero arrancamos con la parte de interfaz. En lo que es SQLite, hay que tomar muy en cuenta las referencias y que cada campo tenga su ID. Como les decía, tiene que tener un ID de código, el ID de descripción, el ID de precio y obviamente los botones que posteriormente se lo puedan ir generando o ir creando. Eso en esa parte. Luego, en mi main money activity voy a instanciar, ¿sí?, mis campos que voy a requerir. Como les decía, edit text de que varios nombres y luego los vinculo con la interfaz. Entonces digo, el edit text de código se relacione con el edit de código de la parte de interfaz. Hasta ahí hemos hecho lo mismo que ya hemos venido trabajando. Ahora, para poder hacer el botón de acción, yo necesito de una clase admin SQLite helper. Entonces, ¿qué hago? En mi Java, en mi paquete, en mi primer paquete que se llama, dependiendo del proyecto, doy clic derecho, ¿sí? Doy New y doy Java, Java Class. Aquí me va a pedir el nombre. Yo le puedo poner admin SQLite, ¿sí?, SQLite Helper. Uno le voy a poner porque ya tengo el anterior, ¿no? En este admin SQLite Helper, lo primero que tenemos que hacer es extender una librería, que es el SQLite Open Helper. Entonces, yo le digo aquí, extend, ¿sí?, SQLite Open Helper. Si yo le extiendo a esta librería, lo primero que me va a decir es que deba de implementar varios métodos. Doy clic en implementar métodos y se me va a generar el onCreate y el onGroupDate. Pero como les decía, también antes de eso yo necesito crear mi constructor. En lo que es mi constructor, sí, le voy a copiar el mismo para avanzar. Es de que lo primero que necesito es public admin SQLite helper 1, ¿no? Tiene que ser tal cual está el nombre de la clase. Tiene que agregarse un contenido, un valor el nombre de mi base de datos, el factory que me va a permitir, se podría decir, recorrer y qué versión de base de datos va a tener. Luego tengo mi onCreate, que tiene este SQLite base de datos por defecto, es el nombre nada más, pero de tipo SQLite Database. Este nombre yo puedo cambiarle, ¿no? Sí, como DB o como base de datos producto o como yo lo quiera llamar, ¿no? El nombre es indistinto, pero sí lo que importa acá adentro. Yo le digo db.SQL y entre comillas, ¿ya?, tengo que poner qué necesito crear. Entonces yo le pongo create table, ¿sí? ¿Qué nombre voy a crear? Producto, ¿sí? Y entre paréntesis yo le pongo qué productos voy a necesitar. El código que sea in primary key, ¿no? Que sea la primera key. Necesito descripción. Puedo poner de tipo string, hay uno de tipo text en base de datos. También tengo lo que es en precio, que le voy a poner de tipo doble, ¿sí? Y ya lo tengo, ¿no?
Entonces, creada estas sentencias, sí, que son mis primaries key, mis proyectos, mis atributos, yo lo voy generando. Hay que tomar en cuenta que yo puedo crear aquí todas las tablas que yo requiera. Por ejemplo, digo db.s y igual, le voy a poner entre comillas y le pongo create table y ahora voy a poner ventas, ¿no? Entonces, dentro de esa voy a poner igual un ID que sea de tipo int, primary key. También puedo poner un, digamos que aquí, detalle de tipo text y así, ¿no? Aquí se va creando todas las tablas que yo requiera, dependiendo de la necesidad, ¿no? Luego de eso, sí, empiezo teniendo esta clase, que ya la tengo inicial. Ahora sí regreso a lo que es mi main activity. ¿Y qué hago? Lo primero que hago es instanciar mi clase. Entonces yo le digo, ¿cómo se llama mi clase? Admin SQLite Helper, ¿sí? Un nombre, sí, base de datos, conexión. Les pongo. Es igual. Es igual ¿a qué? ¿A qué tiene que ser mi base de datos, ¿no? A mi nueva clase de admin SQLite, digo, de esta, o sea el contexto en esta interfaz, ¿cómo lo voy a llamar? Entre comillas, tiene que ir el nombre de mi base de datos. En este caso, yo le puedo poner base de datos facturación, ¿no? Luego digo si va a tener un recorrido. Por el momento, ninguno, ¿sí? ¿Y qué versión va a ser? La 1, punto y coma. Luego de tener esa parte, punto y coma, yo tengo que crear se podría decir, otro objeto, ¿sí? Para ya la base de datos darle el permiso de escritura. Entonces, le digo, SQLite Database, ¿sí? Base de datos de escritura, es igual, ¿sí? A mi base de datos conexión punto get write database. Entonces, ¿qué le estoy diciendo aquí? Le estoy dando el permiso de escritura. ¿Ya? En la primera que hice, instancio el objeto de la clase para el proceso. Y en la segunda lo que hago ya es, se podría decir, crear el objeto de escritura. Luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que recoger los valores, ¿sí? Recoger los valores de la interfaz. Es decir, lo que yo tengo en interfaz o lo que yo puse en código, en descripción y en precio, almacéneme en tal parte, ¿no? Luego, tengo que crear un objeto de tipo context_value. Esto es crear, ¿sí? Crear un almacenamiento externo o un vector, ¿sí? Para que se lo puedan referenciar. Un vector en el cual, una colección es, una colección en la cual va a almacenar. Entonces, ¿para qué voy a hacer esta parte? Para decir, en el campo 1, almacéneme.put tal componente con tal clave. La clave de aquí que dice código tiene que ser tal cual yo le puse aquí. Entonces, yo le puse código. Aquí le puse descripción y precio. Entonces, tienen que estar aquí código, descripción y precio, ¿no? Luego de eso, ¿qué le digo? A mi base de datos de escritura, punto insert. Y le digo, inserten, ¿en qué tabla? En la tabla producto, que yo lo coloqué, ¿sí? Que no recorra ningún valor y tenga todo este vector almacenado. Luego de eso, yo le digo a mi base de datos, escritura.close, es decir, ciérreme la conexión. Y por último, le digo, déjeme en blanco los campos de texto y indíqueme o genéreme un mensaje de alerta en el cual indique se agregó correctamente.
vamos a ejecutar aplicación, la cual me va a permitir hacer lo siguiente. Entonces pongo código, digamos 00, pongo 1, ¿ya? En descripción pongo aceite, ¿ya? En precio pongo 1.5 y pongo la opción de minimizar para que se borre el teclado y pongo registrar. Entonces se guardó correctamente. Entonces, si ustedes dicen, pero ¿cómo sé que se guardó? Pongo aquí el código 1, minimizo y voy a poner buscar. Y me dice que no existe todavía ese código 1. ¿Por qué? Porque el botón buscar todavía no la hemos programado. Tenemos que realizar algún proceso pertinente en el de buscar, que vamos a ir viendo si se guardó correctamente, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? Inge, o sea, ya no tenemos que hacer la base de datos en este caso en SQL, todo puede hacerse directamente aquí en este lenguaje de programación. Claro, aquí en Android Studio tiene esta clase, se podría decir, de SQLite, que viene ese plugin adicional, en la cual aquí automáticamente, mediante, le agrega lenguaje SQL, pero en el mismo programa de Android Studio. Entonces, combina Java con SQL, genera el proceso de SQL, tanto en la parte principal como en la parte de insertar, modificar, dependiendo de la función que yo requiera, y realiza el proceso de almacenamiento, ¿sí? Y eso de las relaciones que se hacen en SQL igual ya no hace falta hacer o sí tenemos que ser igual. Claro, depende mucho de los requerimientos que se necesite. Por ejemplo, aquí pueden decir que la tabla ventas tiene una foreign key de la tabla productos. Sí se lo puede hacer. Aquí es, entre las comillas, es lenguaje SQL. Entonces, todo lo que le escriban es lenguaje SQL y lo va a identificar. Hay que tomar muy en cuenta. Por ejemplo, yo aquí le pongo, de vez de table, le pongo tabla. Ya por defecto me va a salir un error. Si ustedes se dieron cuenta, cuando yo agregaba la coma, ¿sí? Ya me salió un error porque dice que falta un dato. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta, que todo lo que está entre comillas lo reconoce como lenguaje SQL. Uh-huh. Así es. ¿Alguna pregunta adicional? Inge, buenas noches. Buenas Y noches. disculpe, claro, en App Inventor no se puede trabajar de esa manera con base de datos, ¿verdad? No netamente se trabaja con una base de datos. Allá igual se maneja lo que son las preferencias. Eso sí se lo puede trabajar, ¿no? Pero no netamente con una base de datos como SQLite, sino hay otros tipos de componentes que me permite almacenar, ¿no? Pero esa es más visual. App Inventor sí lo hace más visual, más que todo. Claro, porque en mi caso no puedo trabajar bien con Android Studio por la instalación y según estoy viendo necesito de ley el Android Studio. Sí, lo que yo le indicaba, podría utilizar otro emulador que no sea el de Android, si no se lo puede ejecutar. Por ejemplo, lo que consideraba en este caso, si no tengo para poder generar el emulador, les iba a decir, conectan el cable de datos a su celular, ¿sí? Tienen que tener activo en su celular la opción de desarrolladores. Tienen que activarle, si no me equivoco, la opción que dice, eh, dejen ver, bueno, eso está en ajustes, en lo que tienen que dar varias veces para que doble clic en ajustes para que se les salga la opción de desarrollador, y tienen que tener activo lo que dice depuración por USB, tienen que estar activo, y la verificación de byte de aplicaciones depurables. Al momento de que se conecte ya el celular, ¿sí? El celular
con la computadora, ya va a ejecutarse en el celular, porque aquí, como dispositivos, aparte de los que tengo como emulador, yo puedo ejecutar en mi celular, siempre y cuando tenga activo lo que les digo, el depurador por USB y las aplicaciones de validaciones. Pero más que todo, lo primordial que se necesita es esta depuración por USB. Entonces, este es la aplicación ejecutado directamente en un celular y lo pueden realizar. Y aquí les va a salir, aquí en Root Device puede salirle el dispositivo 1 o su nombre de su celular. Esa es otra opción.